Bienvenidos un día más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en esas series turcas que tanto nos gustan. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla, con mucha energía para disfrutar de este vídeo que les he preparado con mucho cariño más menos o. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo escuchan. El título lo dice todo, Demet Özdemir explota, Can Yaman, amor eterno. Imperdible. ¿Qué copyright significa todo esto? Bueno, prepúrense porque vamos a desentrar más menos a esta bomba juntos. Vamos a hablar de la supuesta explosión Superíndice 3N de Demet, de Q copyright se trata todo este revuelo medio utico, y por supuesto, analizaremos la relación Superíndice 3N, real o no entre ella y Can Yaman. ¿Hay amor eterno entre ellos? ¿O simplemente es un deseo ferviente de los fans? Ya saben que en este canal no nos quedamos con lo que vemos a simple vista, vamos a investigar a fondo y les traeremos la información Superíndice 3N es jugosa y veraz. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, como siempre, les pido ese pequeño más menos o favorcito que nos ayuda un monto Superíndice 3N. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias sobre las estrellas turcas, si quieren estar al día con los últimos chismes y novedades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trabajando para traerles contenido de calidad y que disfruten al máximo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos concierne hoy, Demet Özdemir, Can Yaman y ese supuesto amor eterno. Para entender todo este embrollo, tenemos que recordar los inicios de Demet y Can. Ambos saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay Pu Haro Show más menos Ador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, la historia de amor entre Sanem y Can era tan apasionante y conmovedora que traspasó Superíndice 3 la pantalla y enamoró Superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Y como suele suceder en estos casos, la magia que se veía en la televisión Superíndice 3N hizo que muchos fans comenzaran a especular sobre una posible relación Superíndice 3N amorosa entre los actores en la vida real. Los rumores no tardaron en surgir, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas que solo servían para echar más menos al fuego. Pero aquí es donde la cosa se complica. Demet y Can nunca confirmaron ni negaron rotundamente su romance. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los fans interpretaran lo que quisieran. Y claro, esto solo aumentaba la histeria colectiva. Después copyright de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte, mientras que Demet Özdemir continuó Superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. A pesar de la distancia, los rumores sobre su relación Superíndice 3N nunca desaparecieron por completo. De hecho, cada vez que alguno de los dos aparecía en una entrevista o publicaba algo en sus redes sociales, los fans no tardaban en buscar mensajes ocultos o indirectas dirigidas al otro. Ahora bien, de Superíndice 3 viene esta explosión Superíndice 3N de Demet a la que hace referencia el título. Pues bien, en los últimos días han circulado noticias sobre una supuesta reacción Superíndice 3N furiosa de Demet ante preguntas sobre Can Yaman durante una reciente entrevista. Al parecer, la actriz se mostró Superíndice 3 visiblemente molesta cuando le preguntaron sobre su ex compau más menos héroe de trabajo y su posible reencuentro en algún proyecto futuro. Algunos medios han interpretado esta reacción Superíndice 3N como una prueba de que la relación Superíndice 3N entre Demet y Can no terminó Superíndice 3 en los mejores copyright términos, mientras que otros creen que simplemente se trata de una estrategia para desviar la atención Superíndice 3N de su vida personal y centrarse en su carrera profesional. Lo cierto es que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y es comprensible que se sienta frustrada cuando se le bombardea constantemente con preguntas sobre su pasado. Además, hay que recordar que Demet estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, y es natural que quiera proteger su matrimonio de la constante especulación Superíndice 3N mediática. Este matrimonio, por cierto, ha sido un tema recurrente en los medios, con altas y bajas, y la sombra de Can Yaman siempre presente en el imaginario colectivo. Entonces, Superíndice 3 queda el amor eterno entre Demet y Can.
Bueno, AQ es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N y los deseos de los fans. Para muchos la química entre Demet y Can en Erkenci Kwai era tan fuerte que es imposible que no haya existido algo mu ese ayud de la amistad. Creen que su amor es verdadero y que a pesar del tiempo y la distancia, sigue vivo en el corazón superíndice 3N de ambos. Sus interpretaciones se basan en gestos, miradas capturadas en eventos públicos y hasta en la elección superíndice 3N. De colores en sus publicaciones en redes sociales. La teoría del amor eterno es un fenus superíndice 3 menofan muy extendido. Sin embargo, también copyright N hay que ser realistas. Es posible que la magia que vimos en la pantalla simplemente fuera producto del talento de los actores y de una buena dirección superíndice 3N. Es posible que Demet y Can solo sean buenos amigos y que su relación superíndice 3N nunca haya trascendido a lo romántico. Es decir, que todo haya sido una excelente actuación superíndice 3N y una genial estrategia de marketing para potenciar la serie. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestros deseos y fantasías. Y la industria del entretenimiento astutamente juega con esta ambigua cuarto edad, alimentando los rumores para mantener el interu copyright ese del público. Pero mu ese ayu de si hubo o no un romance entre Demet y Can, lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la televisión superíndice 3N turca y en el corazón superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Erkenci Kwai se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global, catapultando a la fama a ambos actores y abriendo las puertas del mercado internacional a las series turcas. La serie, con su trama ligera y romántica, conquistó superíndice 3 audiencias de todas las edades y culturas, generando un impacto económico superíndice 3 mico y cultural significativo para Turquía. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos diferentes, la sombra de Erkenci Kwai sigue persiguió copyright dolos. Los fans siguen esperando un reencuentro, su más menos han con verlos juntos nuevamente en la pantalla, ya sea en una nueva serie o en una película. Las redes sociales estuvieron llenas de peticiones, montajes y fanfics que imaginan un futuro juntos para Demet y Can. ¿Será posible este reencuentro? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora solo podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y esperar que al buen Edúa el destino los vuelva a unir. Aunque seamos honestos, un reencuentro será oro molido para cualquier productora, y seguramente ya hay conversaciones informales al respecto. El negocio del entretenimiento se basa en explotar el factor nostalgia y el deseo del público. Y hablando de sus trabajos individuales, es importante destacar que Demet y Can han demostrado ser actores muy talentosos y versátiles. Demet ha protagonizado varias series exitosas en Turquía, demostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación superíndice 3N. Además su estilo y belleza la han convertido en un icono de la moda, colaborando con marcas importantes y siendo imagen de diversas campañas más menos publicitarias. Por su parte, Can Yaman ha logrado consolidar su carrera internacionalmente, participando en proyectos en Italia y otros países. Su carisma y atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas, y su talento actoral le ha valido el reconocimiento de la crítica. Ha incursionado en diferentes copyright neros, demostrando su versatilidad como actor. Su presencia en redes sociales es muy activa, interactuando constantemente con sus fans y compartiendo detalles de su vida personal y profesional. Sin embargo, también Copyright N ha estado envuelto en algunas controversias por sus declaraciones y comportamientos, que han generado tanto admiración superíndice 3N como críticas. Asu que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, lo importante es que ambos estén triunfando en sus carreras y que siguen haciendo felices a sus fans. Y es que al final, el trabajo de un actor es entretener y conectar con el público, algo que ambos han logrado con creces. Profundicemos un poco más en la supuesta explosión superíndice 3N de Demet. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de la entrevista, la pregunta sobre Can Yaman fue formulada de manera insistente y personal, haciendo que Demet se sintiera superíndice 3 moda y presionada. Al parecer, la actriz respondió superíndice 3 con un tono cortante y evadiendo el tema, lo que fue interpretado por algunos medios como una reacción superíndice 3N de enojo.
Sin embargo, otros argumentan que simplemente se trataba de una defensa ante una pregunta inapropiada y que Demet tiene todo el derecho a proteger su intimidad. La situación superíndice 3N se viralizó superíndice 3RU, pidamente en redes sociales, generando un debate entre quienes la apoyan y quienes la critican por su actitud. Además de ese, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta situación superíndice 3N. En Turquía, la vida privada de los famosos es objeto de gran interés copyright ese público, y los medios de comunicación superíndice 3N suelen ser muy intrusivos. Además de ese, existe una fuerte presión superíndice 3N social para que las mujeres cumplan con ciertos roles y expectativas, lo que puede generar presión superíndice 3N adicional sobre Demet. Por otro lado, la carrera de Can Yaman en Italia ha sido objeto de interés copyright ese medio urtico, no solo por sus proyectos profesionales, sino también copyright N por su vida personal. Su relación superíndice 3N con la periodista deportiva Diletta Leotta acaparó superíndice 3 titulares durante meses, aunque finalmente terminó superíndice 3 en medio de rumores y especulaciones. Algunos creen que esta relación superíndice 3N fue una estrategia de marketing para impulsar la carrera de ambos, mientras que otros aseguran que fue un romance genuino. Lo cierto es que Can ha sabido aprovechar su popularidad en Italia, participando en programas de televisión superíndice 3N, campaumas menosas publicitarias y eventos sociales. Su dominio del italiano y su carisma le han permitido conectar con el público local, consolidando su posición superíndice 3N como una estrella internacional. Volviendo al tema del amor eterno, es importante recordar que la percepción superíndice 3N de la realidad puede estar distorsionada por la ficción superíndice 3N. Los fans suelen proyectar sus propios deseos y fantasías en los personajes y en los actores que los interpretan. En el caso de Demet y Can, la química que mostraban en Erkenci Quay era tan convincente que muchos creen que era imposible que no existiera algo muy ese ayudo de la pantalla. Sin embargo, es fundamental separar la ficción superíndice 3N de la realidad y recordar que los actores son personas con vidas propias, que toman sus propias decisiones y que no están obligados a cumplir con las expectativas del público. Y bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la explosión superíndice 3N de Demet Özdemir, la relación superíndice 3N con Can Yaman y ese supuesto amor eterno que tanto ilusiona a los fans. Como hemos visto, la realidad es que no tenemos todas las respuestas y que mucho de lo que se dice sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Can es especulación superíndice 3N. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la televisión superíndice 3N y el cariño más menos o que les tienen sus fans. Y aunque el amor eterno sea solo una fantasía, la ilusión superíndice 3N que genera es innegable. Ahora, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que este canal se nutre de sus comentarios y opiniones, así que no duden en participar y compartir sus ideas. Y ahora es su turno. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que hubo algo muy ese que amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediática influyó superíndice 3 en la forma en que ambos manejaron la situación superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus ideas son fundamentales para enriquecer el debate y construir una comunidad activa y participativa. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like, si les gustó superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que muchas personas se enteren de todo este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos trabajando constantemente para traerles contenido fresco y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco, así que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y no olviden seguir más menos ando con el amor eterno.